Hola cracks, hoy vamos a empezar con el tema de las transacciones, tanto cómo commitar una transacción como cómo poder hacer el rollback de la transacción con una relación 1 a n. En este caso haremos el típico ejemplo de factura, línea, factura. Aquí os he mostrado un esquema un poquito siguiendo una arquitectura DDD básica con un solo proyecto. Más adelante haremos todo un apartado de DDD ya totalmente distribuido con múltiples proyectos, etcétera. Pero aquí vamos a trabajar solo con un único proyecto web API en el cual gestionaremos la transacción. Como veis aquí tendremos el controlador donde recibiremos los HTTP requests y devolveremos los HTTP response. Ese controlador inyectará los app services que serán los que manejarán la transacción. Aquí en los app services tendremos validaciones que más adelante veremos con un framework muy conocido que es Fluent Validation. También comentar que Netcore 10 también trae sus propias validaciones. También orquestación, por ejemplo con Mediator podríamos gestionar cómo vamos a gestionar la transacción y la transacción en sí, ¿no? Aquí es donde realizaríamos la transacción. Muy importante, en DDD tenemos una capita que es Domain Service, servicios de dominio, que es donde haríamos las reglas de negocio, en este caso el cálculo del IVA, el cálculo de totales y todas las reglas de negocio en general. Después tendríamos las entidades de dominio. En este caso nosotros separamos entidades de dominio de DTO. DTO estaría dentro de los controladores y app service y las entidades de dominio estaría entre el app service y los repositorios. Comentar que en DDD hasta se puede hacer una tercera capa, que serían DTO, Entities y Data Models, en este caso. Eso lo veremos en DDD. Ahora aquí haremos solo dos tipos de entidades. DTO y modelos, entidades de modelo de datos, ¿vale? Que lo compartiremos tal como lo he dicho, entre controller y app service y entre app service y repository. Las entidades tendremos factura y línea factura, lo haremos en inglés, será invoice and line invoice, y aquí los IVAs y totales. Y por último, muy interesante, porque a través del generic repository, aquí no tenemos que implementar el método add, porque el generic repository ya nos lo da. Entonces, haremos ya el añadir factura y el añadir líneas factura, en este caso. Por último, tendríamos el Entity Framework Core. Como tenemos el generic repository, ya tenemos toda la transacción, el Save Changes y también el Commit y el Rollback. Y el generic repository se ayuda del Entity Framework Core y de la base de datos, que a través de Codefirst generará facturas y líneas factura. Muy bien, pues vamos a empezar. Minimizo y vamos a nuestra solución de base de datos, School. La abrimos y acordaros que teníamos, primero de todo, dentro de Application Contracts, teníamos el eUnit of Work, en este caso, que era la interfaz para gestionar la transacción. Llegamos a crear Begin Transaction Async, no la utilizamos, si utilizamos el Generic Repository y el Save Changes para guardar el insert, el update o el delete, pero no lo hacíamos transaccional, no utilizábamos más de una tabla, solo estuvimos trabajando con una tabla. Ahora trabajaremos con dos tablas, factura, líneas, factura, en este caso. Entonces, importante, aparte del Begin Transaction en la interfaz, también tenemos que definir el commit para commitar totalmente la transacción, que en el caso de una tabla no es necesario, y el rollback por si hay un error. Pues vamos a definirlos y los implementaremos también en el Unit of Work. Ahora estamos en la interfaz. Los ponemos aquí. Control V. Y guardamos para que tengamos la interfaz ya puesta. Perfecto. Y nos vamos al eUnit of Work, que está en Infrastructure Unit of Work. Y implementamos con la bombillita, Implement Interface, los dos métodos que nos faltan, ¿no? El commit y el rollback, ¿no?
en este caso. Importante, aquí el rollback nos tirará para atrás toda la transacción, ¿no? Vale, pues vamos a commit y rollback. Control V. Perfecto. Y también tendremos que trabajar con la transacción. En este caso, nuestra transacción, que la definiremos aquí. Ahora ya será transaccional. Bien. Tenemos el context, el iGeneric repository, el save changes async, el dispose. Y aquí, si voy a poner el dispose abajo para que quede más limpio, control X, dejar los métodos aquí. Dispose. Y también podríamos implementar el dispose async en este caso. Lo hacemos y async y async disposable. Aquí implementamos la interfaz async disposable y el disposable. Esto ya me gusta más. Y implementamos la interfaz. Bien. Y llamamos al dispose async. Que aquí, si queréis, lo vamos a hacer también con flechita. Y guardamos. Bien, entonces vamos a compilar para ver que todo funciona bien. Importante, implementamos, que esto no es tan común de verlo, pero es buena práctica, es muy interesante. Implementamos las dos interfaces, eDisposable y eAsync Disposable, ya que cuando gestionamos transacciones o queries a través del Unit of Work, podemos hacer tanto transacciones sincrónicas como también asincrónicas o consultas asincrónicas. Imaginaros que queréis hacer dos selects al mismo tiempo. Claro, pues entonces ahí estaréis haciendo una comunicación asincrónica contra SQL Server y entonces en ese contexto sí que tendría lógica llamar a la async dispose. ¿Vale? O sea que siempre que trabajéis de manera sincrónica con conexiones, implementar el async dispose. Entonces, bien, compila guay. Entonces, haciendo un resumen, hemos agregado el current transaction para gestionar transacciones con IDB Context Transaction. Implementamos las dos interfaces, async disposable y disposable. Implementamos los dos métodos, commit transaction async, que lo que hace es mirar si no hay transacción, devolvemos null. Si sí que hay transacción, commitamos la transacción a través del current transaction, commit transaction, con el await, muy importante, métodos asincrónicos, y el commit asincrónico, en este caso, y el current transaction, dispose async, ¿vale? Si este dispose async acabaría de ejecutar la transacción y si hubiera un error haría el rollback en este caso, ¿vale? Y volvemos a poner el current context a null. El rollback transacción, lo mismo, pero para tirar para atrás la transacción. En el caso de que haya un error, pues hacemos un rollback y llamamos al dispose para disponer todos los recursos. Y por último, le asignamos a la current transaction el null. Y el dispose async, que llame al dispose async del contexto, para que libere todos los recursos asincrónicos, de manera asincrónica del contexto. Muy bien, pues vamos
ya tenemos eso implementado, pues vamos a hacer los modelos. ¿Vale? Los modelos, acordaros que los tocaremos en infraestructura, en acceso a datos y en application, en este caso. ¿Vale? También en algunos sitios, pues data models y entity, business entities, ¿no? Está utilizando las dos funcionalidades a nivel facilito. Pues vale, nos vamos a la carpeta models y lo primero que vamos a hacer es una num que le vamos a llamar VAT rate, que sería el IVA en inglés. Add new item, that's nice. Y vamos a buscar en un, creo que está... Ah, no. No la tenemos, ¿no? Parece que no. Vale, pues la haremos con una clase y después le pondremos el enum. Batch rate. Perfecto. Y crearemos un enum de los diferentes tipos de IVA que tenemos aquí en España, que sería 21 estándar, reduce 10, super reduce 4 y exempt 0. Guardamos y vamos a crear primero, como tenemos una relación 1N de facturas, líneas, factura, hacemos invoice line primero, que es la entidad que utilizará invoice, que utilizará factura, y después invoice, ¿vale? Lo hacemos al revés, vamos de abajo para arriba, en este caso, porque si no, cuando queramos desde factura referirnos a línea factura, pues nos va a petar, no nos la va a encontrar, ¿sí? Bien. Acordaros que hacemos code first, entonces picamos nosotros el código. Con database first podríamos crear la base de datos y que nos genere automáticamente estos modelos. Bueno, para gustos los colores. Pero como comenté ya, el más utilizado sería code first. Muy bien, pues vamos a hacer invoice line o línea factura. Hacemos botón derecho en models, add new item. Y aquí generamos la clase invoice line. Perfecto. Hacemos add y vamos a generar nuestra invoice line. Esta será un poquito más larga, la explicaré. Un poquito más de código. Let's go. I get it. I like it. Muy bien. Vale, sí, aquí también, sí que es verdad que también vamos a crear la clase invoice, ya que estamos, porque la relación es bidireccional. Aquí me la he comido yo, ¿eh? Tiki, tiki. Como dicen mis alumnos, Jordi, te la has comido. Class invoice. Así no se quejará invoice line. Bien, perfecto. Vale, pues tenemos en invoice line, tenemos un ID, invoice ID, identificador de la factura, invoice, description, quantity, el get y el private set, si admite nulos o no, para que la base de datos admita nulos, el unit price, el VAT rate, el line base, que sería quantity per unit price, el VAT amount y el line total, que sería el precio base más el precio del IVA, ¿no? Vale, el invoice line, el constructor, ¿vale? Para Entity Framework Core. Y aquí importante, tenemos el create. Aquí lo tenemos desacoplado, ¿eh? Podríamos acoplarlo. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito para que se vea. Vale. Bien. Lo cierro aquí también, ya que estamos. Guardamos. Vale. Aquí tenemos el método invoice line, que es el que crea invoices, en este caso, que crea invoice lines, ¿vale? Importante, como es un método creador, ¿vale? O factory method, también le podemos llamar, será estático, ¿vale? Porque es de factoría, es para crear objetos complejos, en este caso. Por eso no utilizamos el constructor. Esto lo utiliza Entity Framework Core. Pero nosotros utilizaremos la creación con el create, ¿vale? Y desacoplado. Bien.
En Linebase aquí haríamos el cálculo con un round 2. Este es el método de abajo que hace un round de 2 decimales, tal como indica el nombre, cantidad por unit price, ¿vale? Y importante, aquí estoy haciendo los cálculos base de las propiedades. Después haré cálculos de negocio en el dominio, ¿sí? Pero de las propiedades los puedo hacer en el modelo. En este caso, hay gente que no, que prefiere que la creación la desacopla. A mí no me desagrada que la creación, porque está haciendo el constructor, ¿no? Lo está haciendo aquí. No lo veo incorrecto. Pero bueno, hay varias opiniones. Para gustos los colores. El bat amount, igual, line base, y con el int de bat rate dividido entre 100 para el porcentaje. Y por último, calculamos el line base más el bat amount y devolvemos la creación del objeto InvoiceLine con las propiedades y los cálculos hechos. Y por último, el round 2, que nos redondea 2 decimales. Bien, guardamos y compilamos. A mí me gusta compilar siempre, ¿eh? No quiero subir, no quiero subir código que después me dé problemas. En este caso. ¿Vale? Muy bien. Compila todo perfecto. Pues nos vamos a la clase invoice. Vale. Y vamos a poner el código de invoice y lo explicamos. Y ya tendremos todos los modelos implementados. Guardamos. Vale. Cierro. Vale. Tenemos el ID, el date, taxable base. Importante aquí decimal. Total VAT, siempre para cálculos. Total IVA y el total. Vale. Lo importante aquí, el get es público, o sea, es accesible desde fuera, y el set es privado, porque el set lo utiliza internamente o digamos que lo podría utilizar internamente, o no queremos que desde fuera nos creen el taxable base, sino que queremos hacerlo desde nuestro método constructor, ¿no? Que nos crea, que en este caso sería el addLine, ¿vale? Bien, creamos muy importante es una relación 1n entre factura y línea factura. Nos creamos aquí una lista de invoice lines con el new, nos creamos nosotros de hacerla. Ya la dejamos creada para que desde fuera, cuando creen una invoice, ya tengamos la lista de facturas creada, ¿vale? Y también muy interesante, este es el atributo, en este caso, y esta es la propiedad pública, ¿vale? Creamos un read only collection que devuelve las líneas, perdón, de la lista a read only. Importante este read only, muy interesante, porque hace que el rendimiento sea más óptimo, en este caso. El constructor de invoice, como hemos dicho antes, para Entity Framework Core lo necesitamos, si no, no creará las tablas. Y después tenemos el constructor de invoice con el datetime, en este caso, y pasándole el date desde fuera. Y por último, esto también lo hacemos más pequeñito como antes, para que se vea, si no... Decimos en catalán, es un machambrat, que es un lío, ¿sabes? Estos catalanes tienen nombres raros. Vale, pues el public void addLine, ¿vale? Tiene 4 parámetros: description, quantity, unit price y byte rate. También desacoplado, ¿eh? En este caso no pasamos entidades, podríamos, pero ahora lo hacemos fácil. Vale, hacemos la comprobación de que no tenga nulos ni white spaces, que cantidad, si es menor o igual a 0, enviamos, muy interesante, el argument exception para enviar errores. Esto, mira, nunca lo hemos comentado. Para enviar errores ya nuestros de negocio, hacemos un throw new argument exception y aquí la excepción. Aquí, como es en inglés, lo puedes poner aquí y normalmente los mensajes de error siempre serán en inglés. Hay gente que esto lo pone en ficheros de recursos, ¿vale? Se podría, pero bueno, normalmente es solo un idioma los mensajes de error. Vale. Después el argument exception del unit price, que no puede ser negativo,
¿vale? Las validaciones, en este caso, básicas de los atributos, no generales del negocio. Las generales del negocio irían en el dominio. Bien, hacemos el create, en este caso, del invoice line. Llamamos que tenemos un invoice line, acordaros, aquí, un 1n, este sería el n, en este caso, ¿vale? Y que es nuestro lines. Y importante, como invoice line tiene un método estático, créate, no utilizo la lista, sino utilizo la clase. Nombre de la clase, punto, y el método estático. Le paso los atributos y ahora sí, ahora utilizo el atributo. El atributo interno, guión bajo, lines at, y agregamos la línea. En este caso. Eso lo vamos a hacer por cada línea, ¿eh? Es importante. Este line, si tenemos, en este caso, nuestra prueba será con 2 líneas factura, se va a llamar 2 veces. Y por último, el recalculate totals, que recalcula los totales. Pues sumando todas las líneas base de nuestra factura. Si tenemos 2 líneas factura, pues sumará las 2 para coger el precio base. Le sumamos el total del IVA, el VAT amount, en este caso, y mostramos el total, cogiendo la base y el total del IVA. Digo IVA porque lo estamos haciendo aquí en España, ¿eh? Pero depende del país, pues lo que tengáis. Muy bien, pues compilamos y vemos build. Perfecto, todo compilado. Pues ya lo último de este primer vídeo, lo haremos en 2 vídeos, vamos a hacer los DTO. Acordaos que los DTO son los que enviaremos al API Controller y también lo gestionará la capa de aplicación, en este caso. Bien, pues nos vamos a Contracts y vamos a crear un Invoice DTO. Tenemos una clase Invoice DTO. New item. Invoice DTO. Y aquí acordaos que serán records, que son inmutables. Igual que hicimos en Student, que aquí tendremos un poquito más. Y los explico. Pongo el código y los explico. Perfecto. Guardamos. Cierro aquí. ¿Y qué tiene el invoice DTO? Pues tiene la creación de invoice request, que sería la request que enviamos a nuestro controlador, que sería para crear la invoice, sería el datetime y las líneas factura. O en este caso le llamamos create invoice line request, que son estas de aquí, ¿vale? Este record que tiene los datos, como veis, desacoplados, ¿eh? Porque esto es mi controlador, ¿sí? Eso, muchas APIs intentan desacoplarlo totalmente. Hay otras que no, ¿eh? En este caso, pero en muchos sitios intentan que sea sencillo lo que enviamos. Create Invoice Line Request, ¿vale? Y importante, igual que tenemos una request, ¿vale? También tenemos una response, que será lo que devolveremos. Create Invoice Response, ¿no? Que sería la parte de los campos calculados. Por último, tenemos también una response de los campos calculados de la factura, con el ID, el datetime, campos calculados y las líneas factura. Y una line response, lo mismo para la línea factura, la respuesta, ¿sí? Bien, pues guardamos y compilamos. Perfecto. Muy bien. Pues acabamos con esto la primera parte del vídeo y continuaremos con la segunda parte en el próximo. Muchas gracias. Que vaya muy bien, cracks.